Ya. Entonces, voy a compartir pantalla, por favor. Me dicen si están visualizando. ¿Están visualizando, chicos? Todavía no, dice. No hay nada, licenciada. ¿Dónde está? Ahora, Sí, licenciada, sí se ve ahora. ya. Entonces, es el diagnóstico de situación del post-COVID o efectos del COVID 2019. Ustedes saben que el año 2019 nos ha venido la pandemia en todo el mundo. Entonces, es necesario que conozcamos esta situación actual, que estaba como un complemento a la asignatura que ustedes llevan. ¿Por qué? Porque una de las alternativas para desarrollar el turismo en cualquier región del mundo es el turismo, el ecoturismo o el turismo de naturaleza o el turismo rural, ¿ya? Entonces, ¿esto quién nos dice? Nos dice la OMT, la Organización Mundial de Turismo, y nos los dice el 27 de septiembre del 2019, que es cuando se celebra el Año Internacional del Turismo, el Día Internacional del Turismo. En ese marco, se hace un diagnóstico situacional en cada país, a nivel mundial, etcétera. Entonces, para que ustedes sepan el contexto en el que nos desenvolvemos actualmente, de acuerdo a estas últimas cifras, y puedan incluir como marco de contexto, además de la geografía del área protegida, además de la historia, además de sus características, etcétera, puedan incluir dentro del análisis de contexto estas diapositivas que les voy a pasar. ¿Ya? ¿Correcto? Chicos, Sí, licenciada. ya. Por lo menos dígame si, porque si no, no sé si me han copiado bien. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en el mundo? Según los expertos, el sector turístico va a tardar de 1 a 2 años en reactivarse y salir de la crisis por el COVID. Esto lo han dicho el 2019, ¿ya? Lo que se supone que este año deberíamos estar despegando nuevamente. Pero ustedes saben que en muchas regiones no es así. Si los países han logrado la vacuna de sus habitantes, han logrado establecer políticas claras de salud, económicas, etcétera, pero además han logrado cumplir estas directrices que nos da la OMT, se puede decir que de alguna manera algunas regiones del mundo han logrado reactivar la actividad turística en su destino. Entonces, como la OMT nos dice que nos vamos a tardar en reactivar unos 2 años o más, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo realiza una reunión y anticipa, dice, una caída del 1 al 3% negativo ambos en el crecimiento del sector. Después de no sé cuántos años, estamos hablando de más o menos de más de 80 años, que es cuando empezamos ya a tener cifras, estudios, indicadores que nos muestran el crecimiento sostenido de la actividad turística. Por primera vez, chicos, nos dicen que vamos a decrecer, que significa esto que vamos a crecer negativamente, no vamos a crecer, vamos a ir para atrás. Después de haber crecido el año 2019 incluso a un 3,8%. Y el turismo ha representado a nivel mundial el 10% del Producto Interno Bruto, ¿ya? Entonces,
¿Cuáles son las directrices de la OMT para reactivar la actividad turística? Dice que debemos proporcionar liquidez y proteger el empleo. Dice que debemos restablecer la confianza proporcionando seguridad. Dice que debemos aprovechar la cooperación público-privada para una reapertura eficiente, que tenemos que abrir fronteras con responsabilidad, que tenemos que armonizar y coordinar protocolos y procedimientos. De ahí es que yo recuerdo perfectamente el año 2019 y 20, se han trabajado protocolos de bioseguridad para el sector gastronómico, para el sector hotelero, para muchos sectores que están articulados a la actividad turística, ¿ya? Incluso, es más, ustedes no sé si saben, pero el Parque Nacional Toro Toro, que es un área protegida que se ingresa por Cochabamba, aunque no pertenece a Cochabamba, es uno de los pocos destinos en el mundo que ha logrado una certificación en protocolos y procedimientos de bioseguridad. Y esto es importante, porque en caso de que cuando ustedes hagan su estudio de su área protegida, observan que no se han aplicado estos protocolos y procedimientos de bioseguridad, ustedes tienen que realizar la propuesta, ¿ya? Tienen que diseñar una propuesta de aplicación de protocolos de bioseguridad para su área protegida. Luego, se debe crear puestos con valor añadido gracias a las nuevas tecnologías. Se debe convertir la innovación y la sostenibilidad en la nueva normalidad. En este nuevo tiempo que vamos a vivir, debemos innovar, pero además ser sostenibles. Al hablar de la sostenibilidad, vamos a decir de que debemos lograr que nuestras comunidades puedan tener beneficios económicos, de que nuestros recursos culturales y naturales sean preservados y tengan protección de manera general. Pero además, bueno, todos estos 7 puntos que les acabo de leer y de explicar son las prioridades que nos dice dentro del programa Directrices de la OMT. Dentro de las directrices globales que nos da la OMT, nos dice que la gestión de las fronteras de nuestros países, de nuestros departamentos, de nuestros municipios, deben ser fronteras seguras, ¿ya? No estamos hablando solamente ya a nivel de la frontera con la Argentina, con Chile, es decir, con países limítrofes. Estamos hablando de una gestión de fronteras mucho más segura a nivel interno, a nivel de provincia, de departamento, de municipio, etcétera, etcétera. Y mucho más a nivel de áreas protegidas. Se deben aplicar medidas transversales en el sector privado, ¿ya? Lo que significa que si una empresa de turismo aplica, digamos, para atraer mayor número de clientes, aplica el 10% de rebajas, hablando de tarifas, aplica el 10% de tarifas en sus tarifas para los fines de semana o para los feriados, esta medida se debe lograr transversalmente en empresas de hospedaje, en empresas gastronómicas, etcétera. Eso quiere decir que tiene que trabajarse articuladamente. Los actores del sector turístico, empresas de transporte, hospedaje, restaurante, tienen que trabajar articuladamente en medidas transversales que generen beneficios para que los turistas, los visitantes, puedan animarse a viajar en esta nueva normalidad, ¿ya? Por otro lado, los viajes tienen que ser seguros. Debe primar la hospitalidad en los anfitriones. Los operadores y agentes de viaje deben articular también productos relacionados con el tema del turismo de naturaleza o ecoturismo o el turismo rural. Se deben lograr reuniones y eventos para definir
nuevas medidas, nuevos protocolos, establecer alianzas estratégicas porque no tenemos dinero. Además, el tema aquí es económico, ¿no? Muchos destinos y muchos países se han quedado sin dinero. Entonces, tiene que haber una alianza ¿cómo es? Cooperador. Ay, se me ha ido. Una alianza cooperativista, una alianza de cooperación, ¿ya? Luego deben haber lugares de interés turístico y parques o áreas protegidas en la plataforma de productos turísticos que vayan a desarrollar los operadores de viaje, etcétera, etcétera. Y se debe planificar y gestionar los destinos a nivel interno, a nivel nacional, ¿ya? Muchas veces hemos puesto nuestra mirada en lograr el turismo emisivo. Queremos que los turistas, los americanos, los franceses, los peruanos vengan a Bolivia. Esta nueva normalidad nos exige que nuestra demanda potencial sea primero la nacional. Entonces tenemos que empezar a segmentar el mercado en función al perfil del visitante interno. Por ejemplo, en Cochabamba sabemos que la mayor cantidad de turismo es el interno, el nacional. Antes que los gringos o los extranjeros lleguen a Cochabamba, llegan los turistas internos. Y dentro de ese grupo, La Paz, Santa Cruz y Oruro es el segmento preferido. Entonces tendremos que conocer, en este caso como ejemplo que les estoy poniendo, quiénes son los paseños, cómo viajan, qué les gusta, qué tipo de hotel utilizan, cómo son los orureños, les gusta la gastronomía, etcétera, ¿no? Es decir, definir claramente nuestra oferta en función a la demanda, pero ya no a cualquier demanda, a esta demanda nacional o demanda interna ya definida, ¿ya? Por lo tanto, se deben aplicar estrategias para determinar, y esto es importante que me escuchen porque así tendría que ir su propuesta, para el mercado, un mercado prioritario. ¿Cuál es el mercado prioritario para nosotros como área protegida? ¿Cuál es el mercado secundario en segundo lugar? ¿Y cuál es el mercado de oportunidad en tercer nivel? Entonces ya no se dice nomás quiero que vengan, me gustaría que los turistas que vengan a mi área protegida sea el turismo interno y dejar a la deriva. No, hay que definir claramente mercado prioritario, secundario y de oportunidad. ¿A quién está dirigida mi demanda? O mi oferta, perdón. ¿Para qué tipo de demanda está construyéndose mi oferta? ¿Ya? Luego, el sector turístico, como hemos dicho, va a tardar unos 2 años en reactivarse y salir de la crisis del COVID. Esto significa que si nos han dicho el 19, el 21 ya deberíamos estar alzando vuelo. Es cierto que hay experiencias muy interesantes a nivel interno, a nivel nacional, donde se ve que nos estamos reactivando, pero no es con la fuerza que se ve y se detecta en otros destinos. Los datos difundidos, esta lámina ya la he visto, vamos a decrecer al negativo 1 y 3%. ¿Y cuál ha sido el impacto de la pandemia en Bolivia? Estamos hablando que cerca de mil millones de dólares perderá el país o perdió, porque hasta ahora no tenemos cifras que nos determinen cuál ha sido nuestra pérdida. Entonces, se estima que cerca de 1.000 millones de dólares hemos perdido al 2020, ya estamos en el 21, debido al impacto del COVID en el turismo y más de 100.000 empleos directos y 250.000 indirectos están en riesgo. Las áreas protegidas tendrán una reducción que derivan más del 50% de sus recursos de gestión por el ingreso de visitantes.
Imagínate, 50% vamos a perder o hemos perdido. Bolivia dejará de percibir 433.90 millones de dólares por concepto de divisas. Y los destinos más afectados en nuestro país son Salar de Uyuni, Cordillera Real, Madidi, Yungas y Copacabana, entre otros, que eran nuestros productos estrella, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? ¿Ninguna, chicos? No, licenciada. ¿Quién me ha contestado? Sánchez. Muy bien, Kevin. Eres educado. Ahora estoy queriendo, Gilimar o Gilmar, ¿me lo vas a sacar la fotito, por favor? Sí, licenciada, estoy en eso. Ya, Esito, por favor. Ya, está bien. Una muestra del impacto, hemos tomado como caso de estudio un área protegida, en este caso Toro Toro, que es una de las áreas protegidas más desarrolladas en Bolivia, más visitadas en Bolivia. ¿Quién está trabajando Toro Toro? Yo lice. ¿Quién? Sánchez. Ah, mira, con razón estás al pie del cañón. Bueno, Claro. Voy a una aprovechar. muestra del impacto en Toro Toro, narrada en webinar, porque ustedes saben que ahora abundan los webinars, ¿no? Esas reuniones virtuales, ¿no ve? Por la responsable de turismo, doña Tamia Choquetilla, contó que si bien los guardaparques de esta área protegida reportaron que la ausencia de turistas es un respiro para los espacios naturales. La reducción de ingresos pone en riesgo la sostenibilidad del municipio. Toro Toro vive por el turismo. Sin embargo, esta señora dice que ha significado un respiro. Es verdad que necesitábamos en algún momento este respiro también. Eso quiere decir que no solamente debemos fijarnos en este desarrollo que muchas veces se lo mercantiliza en la parte económica. También debemos fijarnos en esta parte ambiental, ¿ya? Los jóvenes y las familias que hacen que se dinamice el turismo comunitario no tienen ingresos, ni tienen otra alternativa. Estamos hablando de Toro Toro. Puso el daño en cifras. 118 jóvenes guías de turismo se han quedado sin empleo. 25 hoteles en Toro Toro parados. 350 afiliados al servicio de transporte sin actividad. 34 comerciantes sin clientela. 8 emprendimientos paralizados. Toro Toro ha tenido un ingreso de visitantes entre el 2018 y 2019 de 23.457 personas o turistas. Para el 2020 se esperaba subir a 23.699 turistas. Sin embargo, la pandemia hizo caer en un 82%. O sea, los parámetros nos dicen que ha caído en áreas protegidas el 50%. En Toro Toro ha caído el 82%, o sea, no va nadie. Esta última temporada ha empezado a reactivarse un poco. Es preocupante la situación, ¿ya? Esto como caso de estudio en Toro Toro. ¿Qué políticas y normas turísticas, públicas y privadas surgieron a raíz de la crisis sanitaria? Como les explicaba, se han elaborado manuales y protocolos de bioseguridad para el sector turístico. Fueron presentados al turismo por el Viceministerio de Turismo, bueno, esto hace más de un año, ¿no? Además, se han definido decretos supremos dirigidos a medidas microeconómicas referidas a prórrogas para crédito, pago de impuestos, incentivos tributarios, etcétera. ¿Para qué? Para aliviar la iliquidez
que significa un parche temporal, porque no resuelve el problema central económico ocasionado por la pandemia. ¿Cuáles serán los procesos del sector turístico para reinsertarse en el nuevo mercado? Según la OMT, ¿qué deberíamos hacer? Además de las premisas globales y las prioritarias que les he leído, dice alianzas estratégicas regionales en base a productos turísticos comunes. Entonces, acá nos están dando una pauta de articulación. Podríamos articular productos turísticos en áreas protegidas que tengan productos turísticos comunes y que además sean cercanos, ¿no? Y hacer una oferta global. Para darles un ejemplo medio sacado de los pelos, visite Parque Nacional Tunari y Toro Toro, 2 áreas protegidas, o 3 áreas protegidas en Cochabamba. Parque Nacional Toro Toro, Parque Nacional Tunari y Parque Nacional Carrasco con una oferta integrada. Deje sus vacaciones para fin de año, 10 días en estos 3 parques. Y si un parque me cuesta, por decirles, visitar $200, 3 días, 2 noches, los 3 parques, por los 3 parques voy a pagar 400. Ah, es una ganga, ¿no es cierto? Es una oferta interesante. Entonces, a lo mejor estos turistas nacionales, porque a ellos son los que tenemos que mirar ahora, a lo mejor quieren visitar. En vez de visitar un parque por 200, pucha, no, me animo y nos animaremos a la familia, a los amigos, vamos, 3 parques, están cerca. Por darles un ejemplo, ¿ya? Entonces tienen que establecerse alianzas regionales. Ya no podemos pensar solo en nuestra área chiquitita, en nuestro municipio, no. Tiene que haber alianzas empresariales para invertir, mejorar la bioseguridad en atractivos e implementar la tecnología para ser más competitivos. Se tiene que implementar protocolos de bioseguridad integralmente en todos los sectores que hacen parte del turismo. Se está cambiando necesidades y preferencias de los viajeros a mediano y largo plazo. El viajero post-COVID 2019 no será el mismo. Tendrá que adecuarse al mundo digital, virtual, si quieren sobrevivir. Ahora, yo voy a sacar, les pregunto, mi publicidad de mi área protegida a través de qué canales de comercialización. Redes sociales. Redes sociales. Ya no voy a poder entrar con panfletería, con visitas reales, etcétera. Las redes sociales nos han invadido, ¿no es cierto? El uso de las TICs, ese es nuestro principal medio de canal de comercialización y publicidad. Muy bien. Lograr inversiones en promoción turística a través de alianzas empresariales, innovación tecnológica para reducir costos operativos. Ahora ya no solamente tenemos que pensar en lo poco que va a ingresar, sino de qué manera podemos reducir nuestros costos, ¿ya? Esto estamos hablando para el empresario. Establecer alianzas para mejorar procesos administrativos. Eso significa que tendría que hacer una readecuación de mi manual de funciones, de mi empresa de hospedaje, de mi agencia de viajes, de mi empresa de transporte. Si antes tenía 100 empleados, ahora voy a tener que tener 50. Y tal vez el botones se tenga que hacer cargo de la limpieza, no sé, por darles un ejemplo igual sacado de los pelos, ¿no? Entonces voy a tener que tomar medidas urgentes, ¿ya? Para mejorar estos procesos administrativos. Tengo que implementar protocolos de bioseguridad en todo el sector turístico y mejorar la capacitación del personal. Respecto a este tema, la capacitación del personal y de los empresarios, se está hablando mucho sobre establecer planes de negocio.
Ya, porque la concepción de un plan de negocio bajo este nuevo enfoque va a revolucionar esta nueva situación que vivimos, ¿ya? ¿Cuáles serán los procesos del sector turístico para reinsertarse en el mercado? 3. La práctica del turismo sustentable. En primer lugar, de bajo impacto ambiental y de alta distribución de beneficios a nivel local. El sector turístico deberá trabajar en un escenario con menos consumo, menos masivo, más sustentable y mayor calidad turística. Antes del coronavirus, ustedes saben que el 7% de los prestadores turísticos contaban con una página web. Imagínense que una miseria. De todos los empresarios, solo el 7% tenían su página web. 15% utilizaba redes sociales. Después de la cuarentena, después de esta masacre que nos han enviado, va a tener que la competencia que ser más agresiva, porque la mayor parte de los turistas va a buscar información en internet antes de contratar servicios. Entre el emprendedor turístico, el empresario, el gastrónomo, el hotelero, el medio de transporte, etcétera, que no esté en línea, va a desaparecer, ¿ya? Y ya vamos terminando. ¿Cuál es el nuevo rumbo del turismo en Bolivia? Lo primero que hay que hacer es ordenar nuestra casa, ¿no? Luego debe haber una política para el fomento del turismo interno, porque ya hemos dicho que esa es la clave del éxito, en base al desarrollo sostenible del turismo rural y el turismo en áreas protegidas que se abrevia APS. Definir estrategias claras, programas y proyectos innovadores que surjan de alianzas estratégicas entre diferentes sectores. Trabajar planes de contingencia a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las líneas de trabajo? Dentro de lo que es la oferta producto, rediseño de la oferta en base a atractivos, servicios y accesibilidad. El desarrollo de productos turísticos tienen que ser creativos, innovadores, competitivos. Se debe buscar alianzas para posicionarse en diferentes mercados regionales. En Cochabamba, la región metropolitana debe ser un punto de inicio. En la demanda, se deben buscar nichos de mercado local, regional y por último internacional. Ahora nuestra prioridad es el mercado interno. Se debe buscar un nuevo perfil del consumidor. En marketing, en promoción, estrategias de marketing focalizado. Se debe utilizar necesariamente las redes virtuales. Estamos ante un modelo de innovación, transformación digital. Los actores deben adecuar sus productos y servicios en el mundo de la naturaleza, la cultura y el turismo inteligente. Miren qué bonito. Los actores deben adecuar sus productos y servicios en el mundo de la naturaleza, la cultura y el turismo inteligente. Otros, implementar protocolos de bioseguridad, hospitalidad, calidad, mejorar la calidad de servicios, brindar atención personalizada, virtual y diseñar y comunicar una imagen de servicios que cumplan con las medidas de bioseguridad. Se debe implementar señalética en infraestructura vial, rutas y circuitos. ¿Por qué? Porque resulta que yo quiero llegar al Parque Nacional Carrasco y no sé cómo hacerlo, porque no hay una señalética adecuada, ¿ya? Entonces, ese es otro aspecto que van a tomar en cuenta a la hora de preparar su proyecto de áreas protegidas. Y así sería todo. Mañana nos vemos mañana nos vemos a las 2. Voy a ver su trabajo para ver si es que hemos podido rescatar o gracias a Gilmar vamos a poder tener la nota, ¿ya? Gracias. Listo, licenciada, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao.